En Efesios capítulo 4, los versículos 29 y 30, leemos: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y como veis, con estas palabras, el apóstol vuelve al tema de nuestra manera de conversar y hablar como creyentes. Y también nuevamente, como en todas las exhortaciones del apóstol que estamos examinando en este contexto, él empieza con una exhortación negativa, lo que no debemos hacer, para luego proceder a una exhortación positiva, lo que debemos hacer, siguiendo un principio que él mismo ha enseñado en su epístola a los romanos, el principio de vencer con el bien el mal. Y ya que no nos hemos parado para considerar demasiado esta idea, antes de entrar en materia quisiera señalar este principio, llamar vuestra atención a él. ¿Cómo podemos vencer el mal en nosotros? Pues es una pregunta complicada y solo quiero hacer hincapié en este pequeño detalle que se deduce de estos versículos. Nunca tendremos éxito en cuanto a quitar de en medio de nosotros diferentes pecados si solo pretendemos vaciar nuestra vida de pecados. Si esto es lo único que pretendemos, terminaremos amargados, frustrados, legalistas, áridos. Más bien, según la enseñanza en su conjunto de estos versículos, empezaremos a tener éxito en quitar de en medio los pecados que el apóstol está enumerando cuando empezamos a llenar nuestra vida positivamente de algo que procede de Dios y que es fruto del Espíritu Santo. Cuando empezamos a adquirir el gusto de la bondad, de la santidad, cuando la atracción de Cristo no se queda solo fuera de nosotros, sino empieza a crecer también dentro de nosotros. Porque la vida cristiana no es solamente una serie de tabúes, para enumerar los de nuestro texto: el no mentir, el no robar, el no hablar mal, el no dar un lugar indebido a la ira. No es solamente esta dimensión negativa, porque puedes quitar de en medio todas estas cosas y todavía parecerte más a los fariseos de tiempos de Cristo que no a Cristo mismo. Además de estas dimensiones negativas, necesitamos adquirir esta ética positiva de la que nos habla el apóstol. Y como decíamos la semana pasada, precisamente estas dimensiones positivas de la ética cristiana son las más difíciles. Todos sabemos de sobra que no debemos mentir.
Y supongo que todos más o menos intentamos frenar nuestros labios ante la mentira. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos estamos esforzando en cultivar este nuevo lenguaje, esta nueva conversación, conforme a la verdad de la revelación de Dios? Esto es más difícil. O como veíamos la semana pasada, supongo que casi todos nosotros comprendemos que no debemos robar. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos esforzando en el mismo espíritu de sacrificio y generosidad y cuidado a los demás que nosotros vemos en el Señor Jesucristo? Como veis, me tendréis que perdonar esta mañana porque no me encuentro demasiado fino. Necesitamos, además de intentar renunciar a una serie de pecados, adquirir una serie de características del mismo Señor Jesucristo en nuestra vida como creyentes. Bien, vamos a ir a nuestro texto, versículo 29 para empezar, y vamos a mirar primero el lado negativo de la exhortación y luego el aspecto positivo. La parte negativa: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Espero que nadie se vaya a molestar por la falta de delicadeza de la ilustración que voy a poner a continuación. Si tienes una muela podrida, o si tienes cierta clase de mal de estómago, mejor no acercarte demasiado a otras personas, porque les podrías dar un disgusto debido al mal olor de tu aliento. Pablo nos está pidiendo que tengamos el mismo cuidado que nosotros tendríamos por esta delicadeza social en cuanto a nuestra boca en un sentido moral. Hay podredumbre dentro de nosotros que si no tenemos mucho cuidado va a ser de un olor ofensivo a aquellos que tienen que escuchar nuestra conversación. ¿Recordáis las palabras de las hermanas de Lázaro al Señor Jesús cuando Él manda quitar la piedra delante de la tumba? Señor, no, hiede ya. Nosotros llevamos dentro un cadáver. Lo que la Biblia llama nuestro viejo hombre. Un cadáver que desgraciadamente en ciertas ocasiones está demasiado vivo. ¿Recordáis las palabras del mismo Señor Jesucristo a los fariseos? Mateo capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de toda podredumbre. Esta es la misma idea que en nuestro versículo. Y yo creo que damos razón al Señor
y reconocemos que no va a ser en nuestro aspecto físico externo que vayamos a detectar la podredumbre que verdaderamente mora en nosotros. Pero muchas veces cuando empezamos a conversar, entonces sí empezamos a notar la podredumbre. Yo no sé si lo que estoy diciendo hace eco enseguida en todos los que me estáis escuchando, porque me temo que seguimos con un gran problema, y es que no nos hemos examinado suficientemente a nosotros mismos a la luz de las Escrituras y por lo tanto no nos conocemos. No nos conocemos con el criterio y los ojos de Dios mismo. Y yo no sé si tu reacción enseguida es: pues mi conversación es perfectamente normal y no veo ningún problema en ella. O si empiezas a reconocer enseguida un problema que de hecho todos tenemos. Quizás enseguida estés pensando: pues efectivamente, cuando yo voy a conversar con fulano, siempre digo antes: no voy a permitir esta vez que terminemos hablando de esta situación o de aquella situación porque no nos edifica. Y sin embargo, vuelve a ocurrir y después de la conversación otra vez sientes la pena, la lástima de haber caído nuevamente en el mismo error. Lo que sí os puedo asegurar, hermanos, es que si empezamos a estudiar las biografías de algunos de los grandes santos de la historia de la Iglesia, descubriremos que ellos, examinados por el Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, eran cada vez más conscientes de las dimensiones de conflictividad, de motivaciones oscuras y finalmente de podredumbre que había detrás de sus conversaciones. Y no solamente de sus conversaciones, hasta de sus pensamientos. Incluso a la luz de algunas de estas biografías, creo que podemos atrevernos a decir que cuanto más decidimos hacer batalla en este campo, tanto más se va a encrudecer la táctica del diablo en algunos niveles de nuestro pensamiento. Tanto más anhelamos la pureza y la santidad en nuestro pensamiento y como consecuencia en nuestro hablar, tanto más vamos a descubrir que hay momentos en los que seremos bombardeados de pensamientos francamente sucios, viles, bajos, blasfemos y de muchos tipos. Pero es más triste aún cuando ya estamos tan en manos del maligno que ni siquiera necesita bombardear nuestra mente con algunas de estas cosas. Bien, no es mi intención en este momento entrar en más detalle sobre los distintos tipos de podredumbre que pueden darse en nosotros, en nuestra conversación, porque más adelante, en otras ocasiones, tendremos ocasión de examinar algunas de estas ideas. Por ejemplo, cuando lleguemos al versículo 31, que nos habla de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. O cuando lleguemos al capítulo 5, versículo 3, conversación sobre la fornicación, toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Todas estas cosas, formas de podredumbre que tendremos que examinar en otros momentos.
No quiero entrar en detalle ahora, sino solo quedar con esta idea global de que todos llevamos por dentro un cadáver, que este cadáver se caracteriza por la podredumbre y que muy fácilmente va a contaminar nuestra conversación si no es por la gracia de Dios y si no damos oportunidad al Espíritu Santo a que nos vaya corrigiendo. Pero una sola palabra más acerca de esta podredumbre. El efecto de la podredumbre es de multiplicar la podredumbre. De contaminar. Ya sabéis, si tienes una manzana podrida y la colocas al lado de una sana, dentro de unos días la sana se habrá podrido también. Y este es el efecto nocivo de nuestra conversación con hermanos en Cristo, si lo que está saliendo de nuestra boca no son las palabras edificantes que proceden de Dios, sino las palabras podridas que proceden de nuestro corazón podrido. En contraste, pasemos a la parte positiva de la exhortación y vemos que la conversación que nos tendría que caracterizar como a creyentes es una conversación edificante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y vuelvo a decir, la mejor manera de combatir esta podredumbre no está solo en guardar nuestros labios para que no salgan malas palabras. La solución no está en callarnos. La solución está en cultivar conscientemente una nueva conversación. Cultivar el nuevo idioma del que estuvimos hablando hace unas semanas. Y como siempre ocurre cuando empiezas a hablar un nuevo idioma, las primeras frases son muy torpes. Tienes que ir traduciendo tus conceptos palabra por palabra, frase por frase. Te cuesta enormemente sacar una frase, además sientes una profunda vergüenza, y no es menos así cuando de una forma consciente decidimos ante Dios que vamos a empezar a conversar cristianamente. ¿Qué pensarán mis compañeros? ¿Pensarán que me he vuelto fanático? Porque todos más o menos hemos establecido cara a los demás nuestro nivel de espiritualidad. Y si de repente empezamos a cambiar los temas de conversación, introducir temas que jamás hemos introducido en el pasado, expresarnos de otra manera, aun entre nuestros hermanos, vamos a correr el riesgo de provocar reacciones negativas. Vamos a sentir el ridículo que siempre sentimos cuando empezamos a hablar un nuevo idioma. Pero insisto, no lograrás vaciar la mente y la lengua de la porquería de esta podredumbre si no las empiezas a llenar de lo que es puro y santo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y podríamos añadir, y de esto hablad. Así pues, hoy tenemos la segunda clase de Pablo dentro de nuestro aprendizaje del nuevo idioma. La primera clase, recordaréis, que versaba sobre la mentira. Era una clase de gramática, si queréis. La gramática de la verdad, de la veracidad, esta es nuestra manera de hablar verazmente, en vez de hablar conforme a las reglas gramaticales de la mentira. Pero hoy nuestra clase es una clase de vocabulario. Y en esta clase tenemos que aprender a decir que no a la corrupción, es decir, a todo vocabulario, toda temática que tenga que ver con criterios, temas y actitudes que procedan de un mundo moribundo. Y sí, tenemos que adquirir un nuevo vocabulario, el de nuestra nueva patria. Bien, Pablo señala 4 características de este nuevo vocabulario, de este nuevo lenguaje, o al menos podemos deducir 4 características. En primer lugar, debemos hablar lo que es bueno. No voy a abundar más en esto porque ya hace unas semanas estábamos comentando lo mismo. Aquello que se conforma a la revelación, al criterio y al carácter de nuestro Dios, aquello que le agrada a nuestro Dios, en estas cosas debemos centrar nuestra conversación. En vez de palabras corrompidas, palabras que sean buenas. Pero en segundo lugar, palabras buenas para la edificación. Toda comunicación tiene una finalidad. Pues examinemos nuestra motivación en cuanto a estas finalidades que tenemos al conversar. Necesitamos ajustar nuestra conversación a aquello que coincida con las intenciones eternas de Dios. Y espero que al utilizar una frase tan vaga, tan enorme como esta última, enseguida vosotros mismos la podéis rellenar de contenido, porque en toda nuestra deliberación sobre Efesios esto es lo que hemos estado tratando. Dios tiene un propósito para nosotros y para nuestro mundo. Nuestra conversación, como todo nuestro ser, tiene que ajustarse pues a este propósito. Seguir el mismo rumbo, tener la misma finalidad. Dios está formando para sí un pueblo, no un pueblo caracterizado solo por números, sino por la calidad de vida de aquellos que están en este pueblo. Bien, nuestra conversación debe corresponder a esta intención de Dios y debe ser, por lo tanto, edificante. ¿Recordáis lo que ya hemos visto en este mismo capítulo, versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es uno de los grandes énfasis de Efesios. El que toda nuestra actividad y aquí toda nuestra conversación pueda contribuir a la edificación del pueblo de Dios conforme a los propósitos eternos de Dios. Bien, debemos hablar lo que es bueno para la edificación, pero en tercer lugar, lo que es bueno para la necesaria edificación, dice nuestro texto. O literalmente, en el griego, para la edificación de la necesidad.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una edificación que es exigida o necesitada en circunstancias concretas. Pablo nos está hablando aquí de palabras apropiadas para cada situación. O sea, que en otras palabras, cuando empezamos a hablar de esto, de aprender nuestro nuevo idioma y de edificar a nuestros hermanos, no estamos diciendo que en todo momento debemos ir citando el credo apostólico o frases parecidas. Estamos diciendo que en cada conversación hay palabras apropiadas que pueden iluminar la situación que estamos tratando en la conversación conforme a la palabra y la revelación de Dios y conforme a la necesidad de edificar a nuestros oyentes. Cuando decimos que debemos aprender un nuevo idioma, no estamos hablando de una reducción de nuestra temática solo a 2 o 3 temas. También esto lo comentábamos hace algunas semanas. No estamos hablando de empobrecer nuestras conversaciones, sino de todo lo contrario, de enriquecer nuestras conversaciones que suelen ser tan pobres. Si queréis una ilustración de lo que quiero decir, volveos a la epístola de Pablo a los Colosenses, que como ya he insistido en varias ocasiones, es un texto paralelo al nuestro de Efesios. Y allí, por ejemplo, nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que necesitamos hablarnos los unos a los otros con toda sabiduría. No estamos hablando de repetir mecánicamente unas frases hechas dentro de este idioma que tenemos que aprender. Cuando empiezas a aprender un idioma, te quedas muy limitado. Y desgraciadamente, algunos de nosotros tenemos una paucidad, una pobreza enorme en nuestra conversación cristiana, debido a que sencillamente no nos hemos ejercido, no hemos desarrollado nuestra capacidad de hablar este nuevo idioma. Hablamos conforme a un criterio mundanal, el 90% de lo que hablamos, y luego compensamos diciendo algunas frases muy espirituales, entre comillas, en otros momentos. Como cualquier otro idioma, vas a tener más capacidad de conversar sobre una gran riqueza de temas y con una gran penetración de criterio en la medida en la que vas creciendo en el uso de este idioma. Si luego vuelves al capítulo 4 de Colosenses, versículo 6, verás que Pablo recomienda que nuestra conversación cristiana sea a la vez salada y graciosa, aunque me parece que no quiere decir exactamente lo que nosotros, al hablar de nuestra necesidad de hablar con gracia y con sal, pero sí con compasión, por un lado, y con, ¿cómo decirlo?, con penetración, no una conversación sosa, sino salada, penetrante, cortante si es necesario. A mí me parecería enormemente triste si a base de lo que hemos estado comentando hoy y hace unas semanas saliésemos pensando que ahora tenemos que hablar solo el lenguaje de Sion y que este lenguaje se reduce a ciertas frases hechas y a ciertos tópicos. Estamos hablando, hermanos, de aprender a aplicar un criterio cristiano a todas las esferas de la vida.
La amplitud de temática es tan grande como antes. Pero lo que se requiere de nosotros es hablar con penetración conforme a la iluminación de la palabra. De hablar con sabiduría, conforme a nuestro crecimiento en el conocimiento del Señor. Y esto no es en absoluto empobrecer nuestra conversación. Y perdonad que me estoy repitiendo mucho. No es empobrecer, es enriquecer. La palabra a su tiempo. Cuán buena es, dice Proverbios. Y es de esto que Pablo está hablando en esta tercera idea. Conversación buena para la necesaria edificación. Cuando tienes una conversación con algún hermano, este hermano siempre está en una etapa concreta de crecimiento, de lucha. Ojalá el Señor te pueda utilizar a ti para la palabra de necesaria edificación en la vida de tu hermano en aquel momento. No es cuestión de soltarle el pensamiento espiritual que sea. Es cuestión de entender a tu hermano y entender suficientemente la palabra de Dios como para poder ofrecerle la palabra necesaria. Y en la cuarta característica viene a ser una especie de resumen de todo esto. Conversación buena para dar gracia a los oyentes. Es decir, conversación que sea de beneficio espiritual para los que nos están escuchando. En esto somos llamados a ser seguidores también del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos daban buen testimonio del Señor Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabras compasivas, aunque también con sal, cortantes a veces. Pero estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y de lo que estamos hablando, hermanos, es de una cosa enormemente importante en nuestro desarrollo como seres humanos. Qué hermoso sería que nuestros vecinos pudiesen decir de nosotros: pero yo pensé que solo era un mecánico de coches. Yo pensé que solo trabajaba en aquel taller. Esta no es más que una ama de casa cualquiera. ¿De dónde han aprendido tanto? ¿De dónde tienen esta sabiduría? La medida, pues, con la que debemos medir nuestra conversación como creyentes no está solo en si hemos dejado detrás un espíritu mentiroso, si estamos renunciando la corrupción. La medida que tenemos por delante con la que Dios mide nuestra conversación es esta: las palabras del Señor Jesucristo, la manera en la que Él conversaba con la gente. Dios nos ha dado un don inmenso al darnos esta facultad de poder comunicarnos los unos con los otros. Y un día, hermanos, todos tendremos que estar en presencia de Dios para darle cuentas de cómo estamos desarrollando esta facultad.
El versículo 30 que sigue, yo creo que viene como una especie de resumen de lo que hemos estado viendo en estas semanas pasadas. Un resumen que también considero que nos puede conducir a lo que de aquí a unos momentos vamos a celebrar en la Santa Cena. Efesios ya hemos visto que es la gran epístola del Nuevo Testamento en cuanto a la Iglesia, en cuanto a nosotros mismos. ¿Cómo debemos ser? ¿Cuál es nuestro lugar en los propósitos de Dios? ¿Qué tipo de vida debe caracterizarnos como pueblo de Dios? Pero también es una gran epístola en cuanto a la persona del Espíritu Santo. No sé si os habéis fijado en esto. Y es lógico que sea así, porque no se puede hablar de la Iglesia sin hablar del Espíritu Santo. Porque ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es la morada del Espíritu Santo. O para expresarnos negativamente, si en un grupo de personas que se llaman cristianas, el Espíritu Santo no está dirigiendo este grupo, si estas personas no están bajo su autoridad, si Él no está marcando día tras día su manera de vivir, este grupo de personas nunca tiene derecho de llamarse iglesia. Hay 1000 instituciones en nuestro país y fuera que se llaman iglesia y no son iglesias. Porque la iglesia es allí donde el Espíritu Santo tiene plena autoridad en la vida del pueblo de Cristo. Es por esto que es lógico que en una epístola dedicada a la Iglesia se hable tanto del Espíritu Santo. Y a la luz de lo que hemos estado escuchando estos días pasados, yo os pregunto, hermanos, ¿somos Iglesia? O quizás de una forma más personal. Dices que eres miembro de esta iglesia, ¿pero lo eres de verdad? Los seres humanos necesitamos nuestras formas para poder funcionar. Y tenemos un registro, y en este registro están los nombres de los miembros de la iglesia. Pero este es un fenómeno totalmente humano, de conveniencia humana. El hecho de que tu nombre figure en esta lista no es ninguna garantía de que ante los ojos de Dios tu nombre figure en los que verdaderamente son miembros de esta iglesia. ¿Eres o no eres miembro de la iglesia? Porque lo eres en la medida en la que tú te estás sujetando a la dirección del Espíritu Santo en tu vida, permitiendo que Él te transforme a la imagen de Cristo, obedeciendo su palabra cuando te alcanza en un momento como este, aceptando su autoridad en tu vida. Y si no es así, sobran todos los registros humanos.
Por lo tanto, después de habernos dado unas exhortaciones muy importantes, el apóstol resume estas exhortaciones diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la revelación, de la redención. La tesis de Efesios, os acordaréis, si habéis seguido desde el principio. La tesis de Efesios es que fuera de Dios no hay salvación. Que Dios es quien forja nuestra salvación desde el principio hasta el final. Los dos grandes textos que nos han hablado de esto han sido el capítulo 1 y los primeros versículos de este mismo capítulo 4. Si no es por el plan maestro de Dios Padre, su planificación, su preparación en amor, ni habríamos empezado en un camino de salvación. Si no hubiese sido por la encarnación, la muerte expiatoria, la resurrección y la glorificación del Hijo, jamás tendríamos una solución a la culpa de nuestros pecados. Y si no es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, jamás tenemos solución al dominio efectivo del pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, si es que vamos a poder renunciar a la mentira, la ira, el hurto y la corrupción que nos caracterizan en la carne, será en la medida en la que damos oportunidad al Espíritu Santo a que obre esto en nosotros. O para expresarnos de otra manera, si es que debemos renunciar a todas estas cosas, si es que hay alguna fuerza sobre nosotros, una presión para instarnos a que rompamos con estas cosas, es porque estas cosas son incompatibles con nuestra salvación, según se ha definido en esta epístola. Son incompatibles con el carácter de nuestro Dios. Son incompatibles con el mundo que Dios está restaurando en Cristo. ¿Sabéis esto? Que ninguno que manifiesta estas características tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, dirá el apóstol en el capítulo siguiente. Porque hay una incompatibilidad intrínseca entre la práctica de estas cosas y aquella salvación que Dios está preparando para nosotros. Son incompatibles, finalmente, y aquí llegamos al grano, con la presencia en nosotros del Espíritu Santo de Dios, que nos ha sido dado para librarnos de estas cosas. Cualquier manifestación de la vieja naturaleza en nosotros, por lo tanto, hermanos, es implícitamente un atentado contra la obra del Espíritu en nosotros, es implícitamente un paso atrás en nuestro camino hacia la salvación. Es cierto que la Biblia nos señala diferentes grados de oposición o resistencia al Espíritu. Es cierto que la frase empleada aquí por Pablo, entristecer, quizás sea la más suave, el más suave de estos grados. No es tan fuerte como resistir al Espíritu, ni mucho menos como apagar al Espíritu. Pero una cosa siempre conduce a la otra. Si empezamos entristeciendo al Espíritu, terminaremos resistiéndolo. Y si seguimos resistiendo su obra en nosotros, terminaremos apagándola. Bien, muy brevemente, rápidamente, unas razones por las que no debemos resistir esta obra del Espíritu en nosotros. En primer lugar, porque el Espíritu Santo nos ama. Yo creo que estamos acostumbrados a hablar del amor del Padre hacia nosotros,
del amor del Hijo hacia nosotros, pero nos olvidamos también de que el Espíritu también nos ama. Romanos capítulo 15, versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O una frase muy hermosa en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Quiero decir que esto de entristecer al Espíritu Santo, de contristarle, es la otra cara de una realidad muy hermosa. No podríamos contristar al Espíritu Santo si Él no nos amara. Es por el gran amor que Él nos tiene que cuando nos rebelamos contra Él, cuando nos resistimos a su obra en nosotros, le contristamos. Y yo creo que cuando comprendemos esto, deseamos no contristarle. Él nos ama. La segunda razón, porque Él es santo. No esto es tan obvio, pero Pablo lo enfatiza aquí. Nuestra traducción no sale este énfasis, pero literalmente el texto sería el siguiente: no contristéis al Espíritu, el Santo, de Dios. O sea, no contristéis al Espíritu de Dios porque Él es santo. Y doblemente santo. Él es santo en sí mismo porque participa de la santidad y la perfección en todos los sentidos de Dios mismo. Pero también es el Espíritu que nos santifica a nosotros, que nos comunica a nosotros su propia santidad, la santidad de Cristo. Es por esto que no debemos contristarle, porque allí va nuestra salvación. Allí va nuestra transformación a la imagen de Cristo a través de la obra del Espíritu en nosotros. Y en tercer lugar, no debemos contristarle porque hemos sido sellados por Él, lo cual quiere decir que no somos nuestros, hemos sido comprados a precio. Somos de Cristo. Llevamos la marca de Cristo encima nuestra, y esta marca es el Espíritu Santo. Hay muchas maneras de entender esto de ser sellado por el Espíritu. Puede ser el sello de un anillo de compromiso. Que Cristo, nuestro esposo, se ha desposado con nosotros. Todavía no se ha cumplido la boda. Estamos anhelando, deseando el día de la boda. Pero mientras tanto nos ha dejado un anillo. El sello, la garantía de que un día volverá para reclamar a su esposa. Y el Espíritu Santo es nuestro anillo de compromiso. O podemos cambiar el matiz y hablar de una compra. A veces entramos en una tienda y justo la pieza más bonita y la que nosotros habríamos deseado comprar, no podemos comprarla porque ya hay un letrero en esta pieza que pone vendido o reservado. También este es nuestro caso.
Cristo nos ha comprado. Todavía no vemos nuestra redención final. Sabemos que el precio se ha pagado y por lo tanto podemos decir que hemos sido redimidos, pero estamos esperando, como dice la frase, el día de la redención, el día que esta compra se haga pública. Y mientras tanto tenemos una etiqueta colocada sobre nosotros: reservados, vendidos ya o comprados ya. No somos nuestros. El sello del Espíritu Santo es a la vez una gloriosa promesa y garantía para nosotros de nuestra herencia final. Y es a la vez motivo de reflexión y de humillación, porque debemos recordar siempre cuando hablamos del Espíritu que Él es el letrero puesto sobre nosotros diciéndonos: no sois vuestros, pertenecéis a Jesucristo. Es por esto que no debemos contristar. Y termino con una frase del apóstol Juan, que creo que resume nuestra respuesta o nuestra reacción ante esto. Todo aquel que tiene esta esperanza en sí, todo aquel que comprende cuáles son los propósitos de Dios para su vida, todo aquel que se ha entregado a Cristo deseando y anhelando su retorno y el día en que seamos como Él es, todo aquel que tiene esta esperanza sellada por el Espíritu Santo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es por esto, hermanos, que debemos ser santos. Que el Señor nos ayude. Todas estas cosas, y todavía parecerte más a los fariseos de tiempos de Cristo que no a Cristo mismo. Además de estas dimensiones negativas, necesitamos adquirir esta ética positiva de la que nos habla el apóstol. Y como decíamos la semana pasada, precisamente estas dimensiones positivas de la ética cristiana son las más difíciles. Todos sabemos de sobra que no debemos mentir. Y supongo que todos más o menos intentamos frenar nuestros labios ante la mentira. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos estamos esforzando en cultivar este nuevo lenguaje, esta nueva conversación como creyentes? Y también nuevamente, como en todas las exhortaciones del apóstol que estamos examinando en este contexto, él empieza con una exhortación negativa, lo que no debemos hacer, para luego proceder a una exhortación positiva, lo que debemos hacer.
siguiendo un principio que él mismo ha enseñado en su epístola a los romanos, el principio de vencer con el bien el mal. Y ya que no nos hemos parado para considerar demasiado esta idea, antes de entrar en materia quisiera señalar este principio, llamar vuestra atención a él. ¿Cómo podemos vencer el mal en nosotros? En Efesios capítulo 4, los versículos 29 y 30, leemos: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y como veis, con estas palabras, el apóstol vuelve al tema de nuestra manera de conversar y hablar. Cuando empezamos a llenar nuestra vida positivamente de algo que procede de Dios y que es fruto del Espíritu Santo. Cuando empezamos a adquirir el gusto de la bondad, de la santidad, cuando la atracción de Cristo no se queda solo fuera de nosotros, sino empieza a crecer también dentro de nosotros. Porque la vida cristiana no es solamente una serie de tabúes, para enumerar los de nuestro texto: el no mentir, el no robar, el no hablar mal, el no dar un lugar indebido a la ira. No es solamente esta dimensión negativa, porque puedes quitar de en medio, pues es una pregunta complicada, y solo quiero hacer hincapié en este pequeño detalle que se deduce de estos versículos. Nunca tendremos éxito en cuanto a quitar de en medio de nosotros diferentes pecados si solo pretendemos vaciar nuestra vida de pecados. Si esto es lo único que pretendemos, terminaremos amargados, frustrados, legalistas, áridos. Más bien, según la enseñanza en su conjunto de estos versículos, empezaremos a tener éxito en quitar de en medio los pecados que el apóstol está enumerando,